Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien en la tarde de hoy. Hoy estamos a miércoles 24 de julio. Bienvenidas, bienvenidos todos. Recuerden que este es un espacio que vamos a tener de 2 a 3 de la tarde para que formulen las preguntas que ustedes tengan a bien desarrollar. Tenemos unas normas de convivencia, de etiqueta que voy a nombrar a continuación y es en primer lugar pues pedir que ustedes puedan tener respeto, cortesía para los compañeros y para la persona que está manejando la reunión, que en este caso soy yo, mantener su sesión, o sea, eh, su micrófono en silencioso para que los ruidos de su entorno no lleguen aquí a la grabación. Eh, Tener por favor atención y tomar apuntes con papel y lápiz para todo lo que vamos a aprender el día de hoy. No repetir la pregunta dos veces, sino que con una sola vez que usted la escriba ya es suficiente. Nosotros vamos leyéndolas en orden, leer las intervenciones de sus compañeros y si ya alguien hizo la misma pregunta, no repetirla. Y pues vuelvo y reitero el tema de la cordialidad y la cortesía que debe haber hacia la persona que les está apoyando el proceso, en este caso hacia mí, y hacia los comentarios y preguntas de sus compañeros. Entonces, con eso arrancamos nuestra sesión. Me gustaría que por favor me regalaran y una pregunta por persona, porque hay personas que hacen tres preguntas al tiempo. Entonces, para darle la oportunidad a todos y a todas de contestar sus preguntas. Entonces, comenzamos, mis queridos maestros y maestras, a escribir las preguntas. La última cosa, esta no es una sesión de soporte técnico, sino una sesión de preguntas y respuestas académicas para que lo tengan en cuenta y no vayan a hacer preguntas de soporte técnico, que para eso tenemos las reuniones de soporte técnico. Listo, perfecto. Listo. Entonces, vamos a comenzar con este proceso para que lo tengamos en cuenta en la tarde de hoy. Pueden escribir en este momento sus preguntas, por favor, para poderlas contestar, si son tan amables. Ahí los voy a ver para que puedan tenerlas claras. ¿Listo? Bueno, vamos mirando las preguntas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, cuando hablamos de la metodología de los 8 pasos de la evaluación formativa, estamos hablando de un modelo de evaluación creado por esta servidora en el que se generan 8 pasos que yo he propuesto para generar una evaluación formativa de calidad. Voy a darles una base específica de esos pasos. En primer lugar, pues conocer al estudiantado es muy importante y esa es una de las fases iniciales del proceso, conocer a los estudiantes, conocer su entorno y trabajar con ellos a partir de sus necesidades y lo que ellos necesitan. También frente a la metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa, se habla de los procesos de desarrollo del pensamiento visible. Allí entonces se debe primar el uso de organizadores gráficos, de rutinas de pensamiento para poder generar un trabajo efectivo de evaluación formativa. Entonces se puede evaluar al estudiante a partir de mapas mentales, mapas conceptuales, se puede evaluar estudiante a partir de rutinas de pensamiento, como antes sabía, ahora sé. La metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa también tiene el tema dialógico, entonces se priman aquellas actividades donde los estudiantes interactúan a partir del diálogo para poder dar a conocer lo que están aprendiendo
y dejar al descubierto pues aquellas dudas e inquietudes que están quedando en los estudiantes. La metodología de los 8 pasos para una evaluación formativa también plantea la posibilidad de que el maestro genere y prime el trabajo cooperativo y colaborativo para evaluar a los estudiantes. Y dentro de esas miradas, entonces se hacen actividades como la pecera, el Philips 66, el 1, 2, 4, el puzzle de Aronson, para poder generar con ellos actividades de trabajo cooperativo y colaborativo que permitan evaluar formativamente a los estudiantes. Es una metodología, pues esos son algunos de los pasos por temas de derechos de autor y por temas pues que ya son propios de ese curso, que es una metodología que nosotros trabajamos aquí en Magisterio, pues damos algunos pasos y pues es más o menos de eso de lo que se trata. Hay un orden en particular para seguir las instrucciones de los 8 pasos, pero se basa sobre todo en conocer al estudiante, en desarrollar la capacidad de generar pensamiento visible, desarrollar la capacidad dialógica, generar pausas reflexivas y activas y desarrollar el trabajo en grupo y en este caso sería colaborativo y cooperativo para poder evaluar de manera efectiva a los estudiantes. Entonces, eso es como la base del modelo de la evaluación formativa, de los 8 pasos para una evaluación formativa. Mm, sí, el Alba Luz dice que revisa el modelo pedagógico de su institución y dice que es un modelo pedagógico, que el modelo pedagógico y el enfoque es holístico. ¿Tiene sentido esto? En el material de curso no he visto referencias a ese modelo. Lo que pasa es que el modelo holístico en sí no existe como modelo. O sea, ¿qué llamamos a modelo holístico? Son una clasificación de los modelos que está basada en un modelo unitario, modelo holístico y modelo ecléctico. Cuando hablamos de modelo holístico, nosotros hablamos, o empecemos con el unitario. Cuando hablamos de un modelo unitario es cuando una institución educativa solamente se va por un modelo. Por ejemplo, solamente trabajan sobre la base del modelo crítico o solamente trabajan sobre la base del conductismo. Cuando trabajamos un modelo ecléctico, es cuando trabajamos un modelo que tiene muchos modelos. Por ejemplo, es un modelo que aplica tradicional, conductismo, romántico, sociocrítico, histórico-cultural, etcétera, etcétera, pero no hay como una estructura clara de qué aportes se dan en cada modelo. El modelo holístico, en cambio, es un modelo que está muy estructurado y tiene 2 o más modelos de base. Se recomienda que sean máximo 3 modelos de base y los otros son marcadores de otros modelos pedagógicos que aportan. Me explico. Yo puedo tener un modelo sociocrítico constructivista, por ejemplo, un modelo social crítico constructivista que me permita a mí trabajar desde esos 3 modelos pedagógicos, que es el social, crítico y constructivista, pero puedo tener marcadores del modelo cognitivo, puedo tener algunos marcadores o acciones pequeñitas del modelo conductista, por ejemplo, el tema de la formación de hábitos del modelo conductista, y eso ayuda a que podamos tener claridad. ¿Cuál es la diferencia entre el holístico y el ecléctico? Que el holístico tiene una estructura clara, se dice exactamente qué es lo que cada modelo le aporta, y en el ecléctico pues es más un desorden ahí que no se entiende. Entonces, a eso se refiere. Cuando el enfoque es holístico, también toma de varios. Por ejemplo, uno puede trabajar como normalmente yo lo sugiero en las instituciones, siempre deben trabajar el enfoque por competencias y deben tomar un enfoque de apoyo, por ejemplo, la pedagogía conceptual, la enseñanza para la comprensión, la escuela transformadora u otros que pueden servir. En cuanto a la pregunta de Milena, buenas tardes. Quiero saber cómo se aplicaría el decreto 1620 para el caso de preescolar en cuanto al manejo de situaciones de convivencia. Pues mira, en los referentes técnicos de preescolar no se habla de
una normativa especial para preescolar en los referentes técnicos. O sea, en los referentes técnicos se habla de las bases curriculares, se habla de las actividades rectoras, se habla de la propuesta pedagógica paso a paso, pero no se da como una pauta frente a las situaciones de convivencia escolar, porque pues realmente por temas, no sé si es porque realmente cubre la 16-20, llega a pensarse, bueno, un niño de esa edad, ¿qué dificultades mayores pueda tener? O porque omitió el ministerio o porque dejó la normativa para todo el sistema. Entonces, mientras no haya una normativa clara que permita mientras no haya una normativa clara que permita entender que preescolar tiene una ruta de convivencia escolar diferente con unas faltas y con unas situaciones y unos protocolos definidos, pues mientras no la haya, la normativa es clara y es aplicar lo que está en el decreto 1075, que habla sobre la convivencia escolar y la ruta de atención integral para la convivencia escolar, que era el antiguo decreto 1965. El decreto 1075 recoge todo lo que tiene que ver con convivencia escolar y entonces mientras no haya una normativa en preescolar que hable de esas situaciones en particular, pues tomamos la normativa general que hay para preescolar y para primaria y secundaria y media. Igualmente ahorita el gobierno pues no ha sacado una normativa para preescolar. La última normativa es la normativas que se dieron en el año 2022 de los referentes técnicos, donde están las 4 cartillas del el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, las bases curriculares, y pues no nos ha dado el gobierno nada extra nuevo. Entonces mientras no haya nada nuevo, nos guiamos en lo de convivencia, por lo que dice la ley 1620 y el decreto 1075 de 2015. ¿Cuál es el proceso para hacer investigación del conflicto escolar? Bueno, hay varios elementos ahí que tú puedes empezar a configurar cuando haces investigación de conflicto escolar. O sea, realmente nosotros cuando hablamos de conflicto estamos hablando de varias cosas. Nosotros podemos generar procesos efectivos de investigación social participativa. Primero entender pues que hay elementos fundamentales para entender el conflicto, ¿no? Entonces, hay elementos claros que nosotros deberíamos tener y es que hay diferentes tipos de conflicto. Primero, definir cuáles son esos elementos que configuran el conflicto en un ambiente escolar. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que el conflicto pues va a minorar o a desmejorar cualquier tipo de relaciones humanas en la institución educativa. Entonces, eso es un tema que hay que trabajar y que obviamente así como hay conflictos en otros lugares, en otras situaciones, pues no puede faltar el conflicto en una situación educativa. Entonces, todo conflicto siempre tiene elementos de análisis. Por ejemplo, la actitud, que es de pronto la construcción por parte de los actores de una imagen, de pronto de uno mismo, unida a una imagen que supuestamente el otro tiene de uno mismo y que realmente a veces lo que hace es que causa situaciones negativas. El segundo aspecto es a partir de eso, entonces se genera un comportamiento. Entonces, primero es la actitud, segundo el comportamiento, y entonces se genera como una polarización mental, y entonces eso genera que haya una actitud conflictiva, que tiene como dos momentos que son esas daños en las relaciones personales, y segundo, pues genera un comportamiento de carácter conflictivo en el que la persona pues quiere de alguna u otra manera hacer daño a otra persona. El tercer elemento pues también es la incompatibilidad, y entonces allí es que se define ese núcleo central de lo que es el conflicto, y a partir de ahí entonces empezamos a configurar elementos donde podemos de pronto obstaculizar los planes del otro,
ir en contraposición a lo que el otro dice, entre otros aspectos. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta, que genera el bullying, genera vandalismo, perdón, el conflicto genera daños, vandalismo, problemas de disciplina, bullying, acoso escolar, entre otras cosas. Y pues es importante entonces detectar cuáles son los elementos que configuran el conflicto, cómo se pueden generar situaciones, primero para determinar la naturaleza del conflicto, y para eso hay que ahondar en cuál fue el conflicto, de dónde surge, quiénes participaron, a partir de qué se generó, y luego empezar a generar los caminos de solución, ya sea mediante mediadores de conflicto, mediante algún tipo de reflexión colectiva en torno a no volver a repetir este tipo de hechos, o generar ya un trabajo mucho más profundo cuando hay que resarcir los derechos de las personas, cuando hay que generar una falta acorde con lo que ocurrió en el conflicto, pero siempre va a haber un orden particular, y es ahondar en el cuál es el conflicto, cuál es el origen del conflicto, quiénes participaron, cómo sucede o cómo son las cosas que están sucediendo, y luego a partir de ahí generar procesos reflexivos, mediaciones y buscar entre todos soluciones. Entonces, básicamente por ahí el tema de la resolución de conflicto. Eh, y pues obviamente importantísimo, si lo que quieren ustedes es montar un grupo de investigación sobre el conflicto escolar, pues muy chévere que arranquen con procesos de investigación de lo que ocurre. Por ejemplo, siempre arranca uno con las miradas de los estudiantes, a través de encuestas, grupos focales, entrevistas. Luego, incluso con el grupo de colegas, podemos mirar cómo se averigua acerca de las situaciones que generan conflicto en la escuela, y luego contrastar lo que hemos recogido con lo que dicen los expertos, y empezar a plantear un análisis en el que encontramos categorías, como tipos de conflicto más comunes, causas del conflicto, cómo analizamos las tres actitudes frente al conflicto, las actitudes, los comportamientos, las transgresiones, y a partir de allí pues se puede generar de pronto soluciones efectivas. Investigar sobre el conflicto en la escuela es una oportunidad de oro que ustedes no pueden perder, y que da luces acerca de, por ejemplo, elementos como el cómo me veo yo y cómo veo a los demás y cómo creo que los demás me ven a mí. Entonces, eso ayuda muchísimo para que puedas empezar a trabajar acerca del conflicto escolar. Bueno. Bueno, cuando hablamos de competencias genéricas, pues hay muchas eh, tipificaciones o clasificaciones de las competencias. Entonces tenemos competencias, en algunos países hablan de competencias fundamentales y específicas, en otros se habla de competencias básicas y específicas, y hay otros ámbitos donde se habla de competencias básicas, genéricas y no, al revés. Perdónenme un momentito. No, que sí. Entonces, se habla de competencias básicas cuando hablamos de las competencias que todo el mundo debería tener. Por ejemplo, el hecho de manejar una higiene personal es una competencia que deberíamos tener todos, ricos, pobres, estudiados, no estudiados, analfabetas, doctores, postdoctores. Todo el mundo debe tener esa competencia. Adicionalmente, por ejemplo, la capacidad de saber seguir instrucciones, de poder desarrollar un proceso, explicar una situación, explicar, poder hacer preguntas frente a algo, o sea, una comunicación asertiva. Eso lo podemos tener todos sin necesidad de estudiar, sin necesidad de estudiar. Entonces, las competencias básicas son como esas competencias del mundo de la vida que todos deberíamos tener, y que obviamente la escuela refuerza, pero que una persona que nunca ha ido a la escuela podría tenerlas y desarrollarlas sin necesidad de estudiar. Las competencias ya genéricas
son competencias en las que varias áreas del saber tienen que ver. Por ejemplo, la argumentación. Tú haces argumentación matemática, es una competencia de las matemáticas, pero también es una competencia del área del lenguaje. Los filósofos también hablan de la argumentación filosófica como competencia. Los profes de ciencias naturales hablan de la argumentación científica. Entonces, la argumentación es una competencia de carácter genérico que cubre varios campos del saber. Y la competencia específica es la que ya tiene que ver con el conocimiento y el desempeño y el saber y saber hacer de los conocimientos propios de cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, el uso del conocimiento científico es una competencia propia de las ciencias naturales. El uso, por ejemplo, el pensamiento social es una competencia propia de las ciencias sociales. Eh, la competencia, por ejemplo, eh, de multiperspectiva es una competencia propia también de las ciencias naturales y así sucesivamente. La competencia escritora es una competencia que trabajamos los profes que trabajamos el área del lenguaje. Ahora, no obstante, las otras áreas lo fortalecen, pero son más específicas de esas áreas en particular. ¿Qué más tenemos por acá? Una pregunta, vamos a ver. Esta pregunta está buena. Una pregunta. Los casos de violencias basadas en género que suceden dentro de las instituciones educativas y las que ocurran por fuera, ambas deben ser reportadas directamente por el docente al ICBF o se debe reportar primero a coordinación y desde coordinación reportar a ICBF. Entonces, bueno, yo digo el milagro, pero no el santo, para todos. Siempre va a ser muy importante que ustedes sigan la ruta de atención integral para la convivencia escolar. ¿Qué nos dice esa ruta? La ruta nos dice que hay tres tipos de situaciones. No importa, o sea, no estoy diciendo que el tema no importa, no importa el problema que haya. Puede ser un tema de violencia de género, puede ser un ciberacoso, puede ser un bullying, puede ser un tema de deportivo, que hay dos bandos, en fin, puede ser un tema de drogas, puede ser un tema de dos hermanos que estudian en la misma escuela y andan en guerra en la casa y en guerra el colegio. Entonces, no importa la situación que se esté presentando, tú tienes que pensar primero en mirar como profesora, pues hacer seguimiento a la situación. Si tú ves que hay una situación que amerita observarla con detenimiento, tú la analizas y empiezas a mirar, bueno, situación tipo uno, no genera daño físico, pero tampoco genera daño mental, emocional. Entonces, eso. Y además es una situación que no es reiterativa, o sea, es una situación que ocurre por ahí, casi ni ocurre, que es algo fortuito. Pues ahí ahí no tenemos sino situación tipo uno. Situación tipo uno que no dañó la violencia física ni mental de la persona y que no es reiterativa. Hasta ahí, situación tipo uno, el protocolo cuál es, llamar a las partes, mirar qué pasó, hacer una reflexión dialógica sobre el proceso. No hay necesidad de llamar papás, no hay necesidad de llamar autoridades, no hay necesidad de llamar comité de convivencia escolar. Situación tipo 2, entonces ya se te presenta un daño físico y mental, ya hay una reiteración, entonces ya ahí tenemos temas como que es a toda hora el tema, o todos los días le dicen algo, o todos los días le hacen un daño, o ya se vuelve como una costumbre. Entonces cada 8 días le hacemos una maldad y entonces la persona ya está como aburrida. Puede ser acoso en la escuela o ciberacoso, pero ya hay una reiteración del tema, ya lo cogieron de costumbre
y además ya hay un daño físico y un daño mental, pero que no incapacita. ¿Me explico? O sea, el daño físico es que incapacite. Cuando incapacita pasamos a la situación 3. Mientras no incapacite, situación 2. Protocolo para la situación 2. Ahí se llama ya comité de convivencia escolar, ya hay coordinación, o sea, director de curso o docente de aula, se sigue el conductor regular, director de curso, se cita el conductor regular, coordinador cita comité de convivencia escolar, con rector se analiza la situación y se hace ya unos descargos para que las personas, una reunión para que las personas hagan los descargos y se hace ya una situación de ya resarcir la falta, restituir de pronto los derechos que hagan falta a la persona que ha sido dañada y hacer un plan de acción al cual le va a hacer seguimiento el Comité de Convivencia Escolar. No interesa el tipo de contexto como tal, sino ese es lo que tú sigues. Ahora, situación tipo 3, reiterativo, un daño incapacitante a la salud física y mental o mental y que ya se tipifique como un delito. Entonces, una puñalada o ya la tiró al piso o la intentó violar o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso, no es su merced la que va al ICBF, no es la docente de aula, se hace el mismo proceso, docente de aula, director de curso, coordinador, comité de convivencia. Rápidamente lo primero que hay que hacer es obviamente resguardar la vida. Si ya en los casos 2 también, antes que cualquier cosa, resguardar la vida, separar a las personas y luego de haber resguardado la vida, empieza el protocolo, mirar qué pasó con bueno, es parte del protocolo también resguardar la vida, ya citar comité de convivencia, citar autoridades. Normalmente se cita primero, bueno, si hay un tema ya de ambulancia, la ambulancia, y si ya luego de eso, normalmente se cita primero policía de infancia y adolescencia, y ya esas autoridades externas empiezan a hacer la remisión respectiva a las entidades que empiezan a meter en el proceso, como el ICBF, juzgados de familia, fiscalía, etcétera, etcétera. Pero eso no le corresponde a usted, profesor, sino que tiene que seguir un proceso que usted puede leer en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que hace parte de la Ley 1620 y el Decreto 1075, en la sección donde hablamos de la parte de convivencia escolar y está en la ruta tipo 3, en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Es tan amable y me explica de manera resumida o en síntesis cuáles son las diferencias entre enfoque y modelo pedagógico. Aunque vi el video, quedo con algunas dudas. Sencillo, el modelo son los principios y las bases que te dicen qué debemos hacer si estamos aplicando un modelo conductista. Y el enfoque es la manera de bajar ese modelo a tierra. ¿A través de qué procedimientos? Entonces, de listas de chequeo con criterios claros, rutas procedimentales para poder indicar cuáles son los procedimientos que se van a generar en los estudiantes, eh, normativas relacionadas o protocolos con el premio y castigo, principios aplicados en situaciones de aula y entonces rutinas de aula aplicando los principios del conductismo. Entonces, el modelo te da los principios y el qué debes hacer, en tanto que el enfoque te da cómo lo debes bajar a tierra. Es eso, básicamente, para que lo tengas en cuenta. Eh, Dentro del CIE se debe priorizar la valoración, espérenme, por competencias y no numérica, y esto lo decide cada IE. Bueno, una pregunta muy buena. Resulta que el CIE
sí debe cambiar, sí debe cambiar si ustedes ya están aplicando gracias, hijo, si ustedes ya están aplicando los nuevos referentes del ministerio. O sea, ya estamos empezando a hablar de aprendizajes, de competencias, estándares. Los estándares pues tienen inmersos sus aprendizajes porque los estándares son los estándares de las competencias, es decir, los aprendizajes grado a grado. Entonces ya nuestra malla, por ejemplo, cambia por competencias, ya tiene estándares, contenido conceptual, procedimental, actitudinal, los DBA, que son los mínimos que debe aprender, y las evidencias. Entonces, al cambiar los referentes, cambia el CIE. O sea, el CIE tiene que ir a partir de qué? De los aprendizajes, que son los que sacamos de los estándares, y las evidencias. Entonces, nosotros tenemos que cambiar en ese orden de ideas los criterios de evaluación y promoción. Ya no son por indicadores, sino ya hablamos es de unos aprendizajes por bimestre y unas evidencias por bimestre. Cambian los criterios de evaluación y promoción ahí. Entonces, automáticamente me cambia el CIE, cambia el boletín. No obstante, el hecho de trabajar por evidencias y aprendizajes, y obviamente estos provienen de las grandes competencias que son de toda la escolaridad, los aprendizajes son por grupos de grados y ya podemos hacer aprendizajes por grado y evidencias por bimestre. Entonces, ya teniendo claro eso, entonces nosotros lo que hacemos es que de ahí podemos empezar a trabajar unas miradas cualitativas de lo que hace el estudiante en términos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal, pero sí o sí hay que darle una calificación numérica. O sea, evaluamos, cualificamos, miramos qué tanto lo hace, qué habilidades, qué contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales va apropiando el estudiante, pero sí o sí tú tienes que darle una valoración desde la escala nacional que la dice el decreto 1075, sección 3, capítulo 3, evaluación del aprendizaje, que ustedes saben que hay una escala nacional, entonces ustedes tienen que empezar a mirar cómo trabajan. Se puede trabajar por números, por letras, pero sí o sí, cuando salga de la institución, eso tiene que tener una coherencia y lo dice el CIE, que es la cohesión entre o la relación que hay entre la escala institucional y la escala nacional. El hecho de trabajar por competencias no quita eso. Yo puedo evaluar numéricamente o con letras pero puedo hacer informes también que determinen los aprendizajes de los estudiantes en términos de sus competencias, pero sí o sí ustedes tienen que sacar a escala nacional y pues eso no se va a quitar tan fácil porque tiene que haber como una medida de qué estándares, por ejemplo, si un niño se va de Bogotá a Medellín, entonces el niño lleva su boletín y el colegio pues tiene que ver con la escala nacional que trabajó y ojalá estuvieran los estándares o los aprendizajes de grado o los DBA y cuáles de ellos lleva mal, los anuales, sobre todo los DBA, y con base en eso generar una escala nacional y mirar los aprendizajes por grado y cohesionarlo con la escala nacional. Entonces, sí o sí, tiene que haber esto, pues para responder a lo que pide, porque entonces, ¿cómo sabe el Colegio de Medellín cómo venía el niño de Bogotá? A no ser que sea un informe cualitativo, pero igual el decreto nos dice que tenemos que entregar el boletín final con la base nacional. Entonces tenemos que hacerlo. Y los boletines también parciales, ¿no? Entonces sí o sí hay que hacerlo. Mm, Oiga, Marta Lucía, buenísima esa pregunta. Buena tarde. ¿Cuál es la taxonomía que más utilizan en este tipo de evaluación y cómo la podemos tener en cuenta nosotros al momento de contestar las preguntas? Bueno, normalmente nosotros cuando evaluamos utilizamos dos taxonomías. Normalmente se utiliza la de Bloom,
que esa, aunque mucha gente critica y dice y todo, pero es un excelente trabajo y a nosotros los evaluadores nos sirve mucho porque uno puede trabajar en el nivel inferior. No, en el inferior no, porque en el inferior hay ausencia. En el nivel mínimo habría un conocimiento de lo que debe aplicar el profe, pero como que lo conoce, pero hace caso omiso y lo aplica ahí como con el mínimo esfuerzo. En cambio, en el nivel satisfactorio, ya habría una comprensión profunda y una aplicación. Y en el nivel de excelencia, de avanzado, perdón, en el nivel avanzado, ya el profesor aplicaría, analizaría, evaluaría y hasta crearía nuevas pautas para poder mejorar sus deberes como maestro. Entonces se utiliza mucho, uno mira mucho esa escala de la taxonomía de Bloom. Ahora, en mi caso, cuando yo hago este tipo de ítems, yo utilizo mucho la taxonomía de Marzano, porque la taxonomía de Marzano me facilita no solo el sistema cognitivo, sino el metacognitivo y el de conciencia del ser. Entonces, cuando hablamos del sistema cognitivo, entonces ahí podemos hablar del nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación y ya luego el proceso, no, de análisis y luego de aplicación o utilización. Entonces, ahí le queda a uno mucho más fácil dar las cuatro escalas. O sea, el nivel de conocimiento que a veces es mecánico y ni se aplica o está ausente. En el nivel de comprensión ya lo aplicamos, pero pues sin tanta, o sea, lo comprendemos, pero realmente no lo aplicamos con tanta fuerza. Y en el nivel de análisis ya ahí podemos hablar de niveles satisfactorios e incluso para hablar ya del nivel de utilización, estamos hablando del nivel avanzado. Entonces, depende del evaluador, porque además en los casos que yo hago ítems de este tipo, yo acudo mucho a la metacognición y a la capacidad que tiene el profe de explicarse el proceso que ha desarrollado para poder generar ese desempeño en su profesión, que él sea capaz de explicar lo que hace en su cotidianidad, que eso es parte de la metacognición, explicar cómo lo hace y cómo lo aplica en diversas situaciones y que además el profe tenga conciencia del ser, es decir, que explique qué motivas, qué creencias tiene de las habilidades que él posee para generar esas obligaciones que tiene como maestro o esas funciones que tiene como docente. Entonces, ¿qué creencias tengo? Si son limitantes o no. Entonces, depende también de las pautas que dé y del modelo que dé la entidad evaluadora. El Ministerio de Educación está indicando que es un modelo basado en evidencias que evalúa las competencias del docente sobre la base del manual de funciones que ustedes ya conocen y sobre la base de la SDF 2016 y pues esos dos instrumentos estarían dándonos la pauta para mirarlo desde una Bloom, claramente. Entonces probablemente los evaluadores se nos vayan por ahí, porque además los ejemplos que pusieron van muy desde esa mirada de conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Eh, bueno, Milena, el PEI, yo creo que entre siglas, pues realmente está el PEI, está el DUA, está el PIAR, pero realmente que nosotros digamos unas siglas como diferentes, muy difícil. De pronto el POA, el Plan Operativo Anual, el PMI, que es el Plan de Mejoramiento Institucional, el DUA, de pronto para el que no sabe, Diseño Universal de Aprendizaje, el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, eh, el PEI, Proyecto Educativo Institucional, el PEC, Proyecto Educativo Comunitario, el PEA, que es el Proyecto Educativo Afro, entre otros. Pero pues habría que darle otra miradita porque pues
Realmente que vayan a pedirles otras, sí, no creo. Bueno, Diana, ya te contesté con la de la profe, la de la primera pregunta. Ya te contesté las situaciones uno, 2 y 3. Bien. Ah, sí, tú misma me dices, listo, Diana, gracias. En la plataforma, ¿qué nombre recibe el módulo que recoge todo el material digital del curso? Pues es que son 7 módulos más 3 secciones. No entiendo, no entiendo. O sea, está el módulo introductorio, que es donde está cómo es el curso, qué es el curso, qué tiene. Y están las otras 7 módulos, que son los 7 módulos donde están las lecciones en video, que son material digital, y los simulacros, que son material digital. Y luego está en la sección 9, están los documentos que ustedes pueden ver, que son las guías, por ejemplo, las guías de orientaciones de las áreas de tecnología, artística, educación física. Les colgué allí los referentes de preescolar, les colgué el decreto 1075, la ley 115. Ahorita les voy a colgar las guías, las cartillas de la Uniantioquia. Y luego de eso viene, en la sección 10, vienen unas videoconferencias, que es donde explico los elementos, o sea, explico como un caso a profundidad. Por ejemplo, ya mañana van a ver uno que es sobre los distractores, que esa conferencia está muy buena, ya la van a encontrar en la sección 10. Entonces, para todos es importante que bajen y busquen en la sección 10, que ahí estamos haciendo estudios de caso muy profundos. Entonces, es importante que miren esa sección. Y en la sección 11, Berlides, encuentran las preguntas y respuestas. Esta sección, junto con todas las que he hecho, están ahí, que sirven para que de pronto las preguntas que ya ellos hayan hecho, pues las tengan más claras ustedes. Bueno, vamos contestando ya las últimas preguntas. Listo. La clase queda grabada ya donde te dije. No, el modelo holístico sería el modelo pedagógico holístico, que es el que recoge varios modelos, pero estructuradamente. Y el enfoque es cuando juntamos varios enfoques. El enfoque holístico. O sea, la palabra holístico lo que dice es que recoge varias miradas, pero de manera organizada. Entonces puede haber modelo holístico, enfoque holístico. El modelo son los principios y las bases, y el enfoque es cómo se aplica a tierra el modelo. Buenísima pregunta. Buenas tardes. ¿Qué incidencia tiene actualmente de la teoría de Piaget y Vygotsky en la educación actual? Esta mañana en un colegio hablábamos de eso aquí en la ciudad de Valledupar, mm, donde hacemos el proyecto grande que estoy haciendo, investigación-acción, y definitivamente estamos en auge con eso, siempre va a estar. ¿Por qué? Porque realmente las teorías desde lo cognitivo empezaron a hablar de la importancia que el ser humano aprendiera, pero se empezaron a fijar en la percepción, en la atención y en todas esas funciones cognitivas que nadie se había fijado. Entonces ya cuando llega Piaget, empieza a darse cuenta que las personas van desarrollando esas funciones cognitivas, y que a medida que van creciendo, las personas van desarrollando las funciones y van avanzando a otro estadio, que obviamente se da en un lapso de edad. No es que por cumplir años yo ya pasé de un estadio a otro, que era lo que yo pensaba en algún momento de la vida, pero luego vine a entender que es que a partir de una serie de procesos de formación, de aprendizaje, yo empiezo a fortalecer mis funciones cognitivas y a adquirir más capacidad de desarrollo de esas funciones, y entonces empiezo a pasar a estadios superiores, que son los que va proponiendo el señor Piaget.
pero él va muy desde la parte cognitiva, pero dice que la persona va construyendo esos, como que va ese engranaje, y entonces a partir de eso, la persona va pasando a estadios superiores. ¿Qué hace Vygotsky? Dice, sí, efectivamente. O sea, se va pasando de un estadio a otro a partir de los procesos formativos. La persona va pasando de un estado a otro, y, pero, eso no lo puede hacer solo. Entonces entra Vygotsky a partir de allí a decir, se necesita de la mediación y el apoyo del adulto, y de la mediación y el apoyo y la interacción con los iguales, con los estudiantes, los compañeros, para tener elementos que dentro de una zona de desarrollo próximo que está configurada por mi profe y mis compañeros y por las cuestiones y asuntos sociales, culturales del entorno, entonces voy construyendo mejor esa estructura cognitiva y voy pasando de un estadio a otro, pero a partir de la conexión con otros, es lo que dice Vygotsky. Y entonces eso lleva a configurar un paso entre lo cognitivo y lo constructivista, porque lo cognitivo se fija más en las funciones cognitivas, pero el constructivismo, además de esto, dice que, listo, hacemos esa construcción, pero no va a ser igual en mi caso que en el caso de ustedes, o no va a ser igual en el caso de un muchacho en una comunidad indígena que un muchacho en una comunidad afro, o que un muchacho en una ciudad. Por ejemplo, estamos poniendo ejemplos acá, Pueblo Bello, los que conocen acá el departamento de Valledupar, tenemos poblaciones de camcuanos, de aruacos y de cachacos, que son poblaciones indígenas, y ellos tienen una cosmovisión diferente. Entonces, la construcción de la realidad a partir de la mediación del otro, con el profe y con los compañeros, y con la intervención de la cosmología del medio, va a generar una construcción diferente, y esas funciones cognitivas se van a ir alimentando de cosmovisiones diferentes, y entonces eso es lo que se conoce como constructivismo, que depende de los demás, pero también de mí. Voy pasando a niveles superiores, construyo el conocimiento, pero eso va a estar diferenciado del contexto social, cultural, y de las relaciones y de esa zona de desarrollo próximo con el adulto y mis compañeros, desde la mirada vigosquiana. Entonces, los aportes de Piaget, de Vygotsky y de otros son fundamentales para el proceso. Entonces, van a enriquecer la mirada del mundo, y la forma en que se construye el conocimiento va a ser diferente para unos y otros. Bueno, Piar y Dúa, yo les recomiendo que miren las sesiones de preguntas y respuestas. Yo ya he hecho esa respuesta 100.000 veces en todas las sesiones de preguntas y respuestas, pero te digo rápido, el DUA es un conjunto de estrategias que permiten que podamos generar inclusión a todos los estudiantes, sin necesidad de hacer casos específicos de acuerdo con la discapacidad, sino que le sirve a todo el mundo. Es decir, yo aplico estrategias auditivas, visuales y kinestésicas. Ahí estoy aplicando un diseño universal de aprendizaje, porque le estoy dando la oportunidad a los que son buenos con lo visual en una actividad, luego termino esa actividad y empiezo otra en la misma clase que es kinestésica, y entonces le estoy dando la oportunidad a los kinestésicos, y luego termino esa actividad y hago una actividad más visual, y entonces le doy la oportunidad a los visuales. Entonces en la clase le hice 3 ejercicios y cada uno entró por un canal. A eso se refiere el diseño universal de aprendizaje, aplica a todos, sin discapacidad, con discapacidad. Si ya después de aplicado ese diseño universal de aprendizaje y todas sus estrategias, el estudiante persiste, un estudiante o 2 o 3, entonces ya ahí hay que hacer la caracterización del PIAR, hay que hacer la remisión, que los padres lo lleven a los expertos externos, a un grupo profesional de la salud, y a partir de lo que ellos nos digan, terminamos de llenar la ficha
con las pautas que ellos nos den, se llena toda la caracterización familiar y todo, porque esa ficha se envía a los profesionales de afuera, ellos hacen la valoración y luego vuelve la ficha para que podamos generar las pautas en el aula y ya a eso se le conoce como PIAR, a esa caracterización y a ese formulario y a lo que se aplica a partir de ese formulario, que es el plan individual de ajustes razonables, que es para estudiantes con problemas graves de aprendizaje, discapacidades, entre otras cosas. Bueno, pues mira, KM, el ministerio no es claro en qué vale cada pregunta, cada opción. O sea, ellos nos dicen, van a haber 4 opciones: avanzada, satisfactoria. O sea, las opciones de respuesta tienen 4 niveles. Uno es inferior, una opción de respuesta es inferior, otra opción de respuesta es mínimo, otra opción de respuesta es nivel satisfactorio y otra opción de respuesta es el avanzado. La idea es que ustedes siempre saquen avanzado, pero no han hecho como una parametrización numérica de cuánto valdría si es avanzada, si es mínima, inferior o satisfactoria. No lo está en la resolución, no está en las cartillas, entonces pues no sabemos todavía, quizá como la recogieron, de pronto esa es la parte que van a poner ellos. Habría que mirarlas mañana que salgan. Bueno, ya hicimos lo de holístico. Operativo no hay ninguna diferencia. Y además un modelo por sí es operativo, siempre hay que operacionalizar los principios, entonces se operacionaliza a partir del enfoque. Eh, bueno, los factores endógenos son factores de afuera, ¿no? De adentro. Por ejemplo, las inseguridades que yo tengo por dentro me van a permitir, me van a obstaculizar los factores endógenos, van a obstaculizar que de pronto yo le pregunte al profesor, aclare una duda, haga un aporte a clase. Factores endógenos. Factores exógenos, por ejemplo, que me hagan bullying, que no, de pronto no tenga, yo tengo un compañero que siempre diga, ay, ya habló la boba. Cosas como esas que van a incidir en que yo participe en clase. Factores sociales, por ejemplo, hay estudiantes que de pronto por los factores sociales se sienten como desubicados en la escuela. Por ejemplo, si un estudiante en algún momento hizo un cambio de contexto, puede sentirse ajeno a ese ambiente y hay un factor social inmerso porque venía de otro contexto. Por ejemplo, los niños que vienen migrando siempre tienen esa dificultad y esos elementos pues van a ser como más, como cruciales para determinar la adaptación del estudiante a la escuela. Bueno, vamos cerrando. En las situaciones tipo 1 siempre se deja evidencia en las tipo 2 y en las tipo 3. Siempre. Siempre tenemos que dejar, eh, mm, perdón, un momentico. Bueno, es que estoy marcando porque ya se me van muchas preguntas y no acabamos nunca. Entonces, déjenme y me devuelvo acá. Ah, ya encontré cómo abrirlo. Listo, perfecto. Entonces tenemos acá. Eh, en las situaciones tipo 1 debes dejar evidencia escrita. En las situaciones tipo 2 y 3 también. Hay que dejar un récord siempre, 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 siempre. Así sea en el observador del alumno, pero tienes que tener respaldo. Mm, Porque cuando ya tú veas que es que el niño lo cogió de costumbre, ya lo tipificas como 2, pero si no tienes nada anotado, ¿cómo le demuestras tú al papá que el niño está incidiendo en molestar al compañero y siempre es al mismo?
Entonces, con eso tú demuestras que ha habido un debido proceso y que te has dado cuenta que el niño sí le está haciendo bullying al otro. Bueno, los modelos son los mismos que las teorías, profe. Bueno, un paradigma, que esa pregunta me la hicieron que día y me pareció buena. El paradigma son creencias compartidas. Entonces, por ejemplo, el pensar que a través de situaciones activas el niño aprende, que a través de una serie de experiencias libres el niño aprende y entonces se formula el paradigma de la escuela activa, luego se convierte en un modelo pedagógico de escuela activa, pero alrededor de él hay teorías que aportan al enriquecimiento de ese modelo. Las teorías son sujetas a comprobación científica en tanto que el modelo es una construcción cultural, pedagógica y social. La teoría es más una hipótesis que se lanza en algún momento y se ha ido comprobando mediante una comprobación científica. Por ejemplo, el aprendizaje significativo, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, y entonces pueden enriquecer un modelo como la escuela activa, este tipo de teorías. Macro, menso y microcurrículo. Bueno, Jimena, esa también la tenemos en uno de los otros videos, pero importantísimo que no me pongan más preguntas porque, bueno, listo, ya les digo. Em, Me perdí. Ya. Macro, menso y microcurrículo. El macrocurrículo, hablamos de la filosofía institucional y las políticas públicas, lo macro. Horizonte institucional, todo. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Nuestros objetivos, metas, misión, visión, principios, reseña histórica, el contexto institucional, lo macro. Meso, la propuesta pedagógica y la propuesta académica, comunitaria y la propuesta de convivencia escolar. Ahí confluye todo. Y el micro es lo que se aplica en el aula, de toda, en el aula y en el patio y en la escuela y con la comunidad. Entonces es eso, lo macro, lo gubernamental y la base grande de la institución. Lo meso, la propuesta, la matrix. ¿Cómo hacemos toda esta labor que dice en la misión, la visión, los principios? Está la propuesta para cumplir todo lo que dice ahí, en el macro. Y el micro es ya ponerlo en tierra a nivel de convivencia, comunidad, académico, administrativo, de liderazgo, en todas las áreas de gestión. Diana Lely, tenemos muchos enfoques, muchísimos. O sea, hay enfoques ligados al modelo histórico-cultural, hay enfoques ligados al modelo constructivista, hay enfoques ligados al sociocrítico, hay enfoques ligados al modelo cognitivo. Entonces tú podrías hacer como una averiguación, pero realmente que te vayan a hacer como unas preguntas específicas, de pronto te las harían más a los modelos más reconocidos y a los enfoques más reconocidos. Entonces, en ese caso entraríamos a mirar el enfoque de competencias que en sí es el más reconocido y el más aplicado a nivel mundial, el enfoque de la enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard, el enfoque de la escuela transformadora Giovanni Francesco, el enfoque de la enseñanza para, bueno, ya había dicho la pedagogía conceptual de los hermanos Miguel y Julián de Subiría. Listo. Bueno, Liliana, voy a intentar entender. P le pega A, al día siguiente la mamá de P da la queja, la docente llama a frente a la mamá y el estudiante P, escuchan las versiones, después de una reflexión de la docente P decide excusarse ante A y se compromete a no volverle a agredir. Está bien este proceso, se cita también a la mamá de P. Pues si vas a citar mamás, debes citar a ambas, porque entonces problema ahí. Y más si es con unos niños, o sea, yo pensaría que primero debes aplicar el protocolo situación uno. O sea, primero llamar a los niños, hablar con ellos, que hagan sus descargos, si lo consideras necesario con la directora de curso y o coordinadora, pero lo puedes hacer tú misma desde tu clase. Si ya si ya es una situación tipo 2, ahí se citan a los papás y me faltó decirlo arriba.
Solamente citamos papás situaciones 2 y 3, situación 1 no, y aquí está como una 1. Y si citas papás, citas de ambos bandos, de todos los implicados, porque eso es un problema y se te puede armar un rollo. Listo. Las grabaciones de las sesiones en vivo, sí. Bueno, ya va, expliqué la información de DUA y PR. Nubia dice, buenas tardes, ¿hay alguna información diferente a la que hemos tratado en el curso en la cartilla emitida por la Universidad de Antioquia? Pues tengo que decirles algo, no. El curso está muy completo, profe. En verdad, en serio, estuve revisando las cartillas y estamos por buen camino. O sea que tranquilos, estaban en buenas manos. Realmente hay cosas que nosotros le hemos puesto plus incluso. Entonces, me parece que deben estar confiados, tranquilos, eso sí, estudiar fuertemente y les va a servir mucho el curso porque realmente, y lo decía de pronto un experto que miraba el curso y nos escribió al interno, decía, oiga, yo me tomé el curso porque sé quién lo está diseñando y decía, muy bueno el curso, o sea, realmente el curso está muy completo y está coherente con lo que está pidiendo la universidad. Entonces podemos estar tranquilos al respecto. Y pues ustedes saben que ese es mi tema, el modelo basado en evidencias, y pues ustedes saben que yo manejo eso muy bien y pues así lo hemos hecho y realmente la universidad está siguiendo la misma metodología. Entonces, si uno sigue un mismo modelo de evaluación y los mismos parámetros, pues ustedes van a estar bien. Bueno, Jair, para eso entras a las sesiones de soporte. Entonces, ve, busca el correo electrónico. Primero, bueno, esto no es sesión de soporte, porque entonces me pongo a contestarte a ti y me quedo con varias preguntas académicas, pero bueno, de pronto acabaste de entrar. Entonces, Jair, primero yo te quiero pedir, busca bien el correo. Hay un correo que dice Hotmart no reply. Búscalo. De pronto está entre tus promociones, tu spam. Te debieron haber llegado dos correos, ¿sí? Nosotros no estamos entregando documentos, estamos entregando un acceso a una plataforma que lo hicimos muy claro el día que compraste el curso. Vas a recibir dos correos y uno es diciéndote que ya hiciste el pago y dos, diciéndote que hagas el proceso de usuario y contraseña. Entonces, pues nada, yo creería, mi querido, que pues busques esa información y si no, entonces esperas una de las sesiones de soporte que también estamos haciendo. Ya de todas maneras, puedes comunicarte al correo y en el correo explicas tu situación porque de pronto fue que pusiste mal tu correo y por eso no te llega la información. Por eso es tan importante que cuando se estén inscribiendo lo hagan con el correo revisando muy bien el proceso que esté bien escrito. En todas las faltas dejan soporte escrito. Bueno, Liliana, en el curso encuentras toda la información sobre preescolar y en los simulacros vas a encontrar varios casos de preescolar. Entonces, para que estés pendiente. Igual, ustedes ahorita estamos haciendo ya la actualización y en la actualización van a encontrar un simulacro tipo de 92 preguntas para preescolar, otro simulacro tipo de 92 preguntas para primaria y el otro simulacro tipo prueba original de, pues como es la prueba, no la prueba, porque eso sería trampa, de secundaria y media. Entonces ahí vas a tener 92 preguntas para que te diviertas estos días que faltan. Entonces ya esperas la actualización. Por ahora te voy diciendo, revisa los, los procesos, ¿cómo se dice esto? Que vaya revisando las lecciones porque ahí están todos los referentes de preescolar. Sí, Nubia, ya te la contesté. Bueno, para lo mismo para la profe Milena, hay poquitos, pero los hay, pero en el simulacro ya encuentran 92 preguntas.
Este taller queda grabado, sí, señora. Las actualizaciones, Margot, en las actualizaciones están los videos de socialización de las cartillas, pero no los he grabado porque la universidad los recogió y mañana dio fecha de entrega, porque debieron haber hecho algún ajuste. Entonces, hacer un video de algo que todavía no estaba claro no me parecía. Entonces, estoy esperando y apenas tenga las cartillas, grabo los videos de actualización para que ustedes puedan saber qué dicen las cartillas. Ya no más preguntas, porfa. Listo. Daniela. Ah, ok. Bueno, Daniela, lo que pasa es que todo eso está en las lecciones en video, en los simulacros y en el material de actualizaciones que estamos dejando. Entonces ahí tú los vas a ir encontrando. ¿Listo? Bueno, mis queridos, entonces 3:09 de la tarde, buenas preguntas. Les aconsejo que por favor estén muy pendientes de estas sesiones de preguntas y respuestas. Tenemos unas sesiones anteriores, porque hay preguntas de las sesiones anteriores que ustedes me hicieron hoy. Entonces les aconsejo que vayan y miren las sesiones anteriores y ahí yo explico muchas de las preguntas que ustedes ya hicieron. Entonces vayan a la plataforma, miren esto y miren los videos donde dice videoconferencias de análisis o de estudio y estudien por ahí. ¿Listo? Bueno, mis queridos, recuerden que las reuniones son a la hora en punto. Por ejemplo, ahorita hay una persona pidiéndome acceso y pues no vamos a poder recibirla. Entonces, hablamos, cuídense mucho y Dios los bendiga. Hasta luego.